Buenas tardes, bienvenidos. Hoy iniciamos el último ciclo de conferencias de este curso que vamos a dedicar a la Loza de Yin y otros centros de producción coetáneos. La Loza de Yin, tenemos que pensar en lo frágil que es la memoria y agradecer un trabajo bien hecho, un trabajo de investigación bien hecho que nos permite volver a colocar una producción como esta de Yin, que estaba desaparecida, y gracias al trabajo de muchos años, tengo que nombrar aquí a Abraham Rubio, a Javier Precioso, a Herbert González Zimbla y sobre todo a nuestro conferenciante de hoy, a Pascual Clemente, que es técnico superior de esta casa y que muchos conocéis. Y sería casi innecesario que hiciera la presentación, pero sí es de justicia. Pascual es licenciado y doctor en Historia del Arte. Precisamente dedicó su doctorado, su tema, al tema que nos ocupa, la Loza de Yin, y dirigió el Museo de la Celestina antes de trabajar en esta casa, que ya son, no sé, como 15 años, 15 años, una cifra redonda, encargándose de las colecciones de Bellas Artes y de etnografía del museo y colaborando también activamente, siempre que se lo decimos con nosotros. Es además el artífice de una maravillosa exposición que tenemos ocasión de ver y, por supuesto, ha coordinado el ciclo que hoy iniciamos. De manera que yo creo, Pascual, que vamos a dar inicio. Yo me callo y tuya es la palabra. Pues muchas gracias. A ti. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Llanos Jiménez, la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, por su amable presentación y también por encargarme la tarea de coordinar este ciclo de los martes en el museo. También mi agradecimiento a Blanca Gamo, directora del Museo de Albacete, por acoger este ciclo de conferencias y muy especialmente, aunque hoy no nos puede acompañar, quisiera dar las gracias a Rubí Sanz, es directora del Museo de Albacete, es directora del Museo Arqueológico Nacional, además de otros cargos que ha tenido a lo largo de su dilatada y brillante trayectoria profesional. Ella ha sido mi maestra. Yo tuve la oportunidad de formarme con ella y aprender también de ella y la fortuna de trabajar durante 12 años codo con codo en esta institución. Y cómo no, dar las gracias a todos ustedes, ya que no tendría ningún sentido estar hoy aquí sin su presencia. El ciclo que se inicia hoy, como bien ha dicho Llanos, titulado La Loza de Yin y otros centros cerámicos de la Edad Moderna, consta de 7 conferencias que se van a desarrollar los siguientes martes consecutivos hasta el día 3 de junio. Este ciclo, por un lado, pretende analizar la historia de la producción cerámica esmaltada de los alfares de Yin durante la Edad Moderna, ya que se trata de un patrimonio cerámico muy poco conocido, y también mostrar la singularidad de la loza llinera dentro del panorama cerámico español, donde se tratarán algunos de los centros cerámicos más importantes de España y van a intervenir los máximos especialistas de cada uno de ellos. El pasado 10 de marzo, si pueden apagar las luces. El pasado 10 de marzo se inauguró en el Museo de Albacete la exposición que llevó como título La Loza de Yin, brillo y color. Una muestra que reúne 110 obras esmaltadas. Entre ellas son 110 cerámicas esmaltadas más un torno de alfarero. Espero que todos ustedes la hayan visitado y si no, pues les invito a que lo hagan. Participan un número de 22 prestadores más el Museo de Albacete. Han sido 10 instituciones museísticas, 2 fundaciones, 3 instituciones eclesiásticas y 7 colecciones particulares. En relación a las instituciones museísticas, algunas son de carácter nacional, como el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia. También hay 2 fundaciones, la Godia y la Fontana de Barcelona, 3 instituciones religiosas,
Entre ellas el santuario de Nuestra Señora de Rosario de Ellín, el santuario del Cristo del Saúco de Peñas de San Pedro y el monasterio de Santa Clara de Ellín, y 7 colecciones particulares. De esas colecciones particulares quiero señalar la colección de Ángel Revuelta de Madrid, que es una de las colecciones privadas donde más lozas de Ellín se conservan y de altísima calidad. Él nos ha prestado un total de 23 piezas para la exposición. Bien, la conferencia, que lleva como título La loza de Ellín, paseo por una exposición, la ha estructurado en 5 apartados que se corresponden con los 5 ámbitos de la exposición, con los 5 capítulos. La muestra presenta la historia de la producción cerámica esmaltada de los alfares de Ellín desde los siglos XVI hasta el siglo XIX, dentro del panorama cerámico español. El primer ámbito está dedicado a Ellín y sus alfares a través de diversos aspectos, como son la loza ellinera en el contexto de las producciones esmaltadas de la Edad Moderna, los rasgos propios que le identifican, la localización de los obradores en la trama urbana y la distribución de los espacios de trabajo. El segundo ámbito trata de los materiales, los útiles del oficio y los hornos. El tercer ámbito trata de la organización del oficio a través de las figuras del aprendiz, el oficial y el maestro. El cuarto está dedicado a la comercialización a través de los encargos y los clientes. Y el quinto de los ámbitos trata las producciones, donde las piezas se agrupan en 4 bloques: en loza blanca, loza bicolor, loza tricolor y loza azul sobre blanco, y se agrupan en series decorativas, además de la cerámica aplicada a la arquitectura que cierra la exposición. Comenzamos con el primer ámbito de la exposición, que está dedicado a Ellín y sus alfares. Ellín fue una villa del sureste peninsular que perteneció hasta 1833 al Reino de Murcia, momento en el que pasó a formar parte de la provincia de Albacete, creada con la nueva división territorial llevada a cabo por Javier de Burgos. El Reino de Murcia se extendió por los actuales territorios de la comunidad autónoma de la región de Murcia y parte de las provincias de Albacete, Alicante y Jaén. A nivel eclesiástico dependió de la diócesis de Cartagena hasta 1949, año en el que mediante la bula apostólica Inter Praecipua forma parte de la diócesis de Albacete. Se crea la diócesis de Albacete y Ellín pasó a formar parte de esta última. Ellín se identificó a lo largo de la Edad Moderna y parte de la contemporánea con la cerámica esmaltada, que fue muy apreciada por los antiguos moradores que habitaron el Reino de Murcia. Las abundantes arcillas del lugar y el buen hacer de los alfareros sirvieron para que durante más de 300 años estuviera en activo una industria alfarera que fue identitaria de este territorio y alcanzara una gran expansión en los mercados. En las relaciones topográficas de Felipe II se recoge que Ellín tenía una población de 800 vecinos. Traducido en habitantes sería alrededor de unos 4.000, con 45 casas de hidalgo, entre los que se encontraba el linaje de los Zaragoza, que es un apellido de una de las familias alfareras que está documentada entre los siglos XVI y XVII. Las viviendas de los lugareños se emplazaban en torno a 2 elevados cerros, el del Castillo y el de San Rafael. Y en cuanto a los edificios civiles y religiosos, contaba con una fortaleza de época islámica, como podemos ver aquí, que coronaba el cerro de San Rafael, la iglesia bajo la advocación de Santa María de la Asunción, 2 conventos de la orden franciscana, uno franciscano masculino que fue fundado en el año 1524 y se sitúa justo detrás del santuario de Rosario, y el de las Clarisas femenino erigido en 1604, que se sitúa en este edificio que vemos aquí. Y además había un gran número de ermitas como la de San Rafael, que coronaba el cerro homónimo, unas diseminadas por la misma población y otras fuera de ella.
La loza de Ellín pues, fue coetánea con otras producciones esmaltadas sobradas en los territorios peninsulares de las coronas de Castilla y Aragón durante la Edad Moderna. Talavera de la Reina, que está señalada con el número 1 en el mapa, pues fue el centro más prestigioso durante el Siglo de Oro, tanto por la calidad de sus producciones como por el aprecio que alcanzó dentro y fuera del territorio peninsular, siendo con Triana, según señala el profesor Pleguezuelo, los dos principales focos en la introducción de las novedades técnicas y estilísticas. Pero hubo además otros centros, como el de Toledo, señalado con el número 4, el de Puente del Arzobispo, Úbeda, Fajalauza en Granada, los del Reino de Aragón, Muel, Villafelice, Morata de Jalón y Teruel, el de Almazán, Soria, que es uno de los últimos centros que se están investigando por parte de Pedro Javier Cruz Sánchez, que nos acompañará en este ciclo de conferencias, los del Reino de Valencia, Cárcel, Manises, Valencia, o los del Principado de Cataluña, Barcelona, Lérida, Reus, por citar algunos de ellos. Ellín fue el centro de mayor importancia a lo largo de la Edad Moderna del Reino de Murcia, donde se manufacturó un género esmaltado, vajillas y azulejos que llegó a controlar todo el territorio del Reino de Murcia e incluso traspasó sus fronteras, llegando a los reinos de Toledo y Valencia. Sus producciones son identitarias de un territorio, el Reino de Murcia, y no es aventurado señalar que se trató del género cerámico predominante en la mayoría de los hogares de nuestros antepasados. Bien, ¿qué rasgos propios tiene la loza de Ellín que la singulariza frente a otras producciones peninsulares? Existen algunas claves que hay que tener en cuenta para reconocerla. En primer lugar, el tono de la arcilla varía, pudiendo presentar una tonalidad ocre amarillenta, ocre claro o rojiza. Además, la composición mineralógica de la pasta tiene un alto contenido de magnesio. Este dato lo dio a conocer Abraham Rubio Celada y otros investigadores en el año 2016 en una monografía titulada La cerámica de Ellín, composición y mineralogía de sus pastas. Se distingue en general por tener unas paredes con un cierto grosor, siendo más frecuente las arzafas y las fuentes de gran tamaño, pero también existen otros ejemplos cuyas paredes son más finas. Tal es así que la documentación se recoge con el término de loza entrefina, por tanto se elaboraron diferentes calidades a tenor del alfar que las obrara. Y en cuanto al baño estanífero, como pueden ver ustedes en la imagen, se trata de una cubierta con un acabado denso, generalmente bastante grueso, opaco y de tonalidad blanquecina, sin llegar a un blanco puro, a excepción de algunas piezas, debido a que utilizaban poco estaño para preparar la cubierta estanífera. Otro de los rasgos son las tres huellas, las tres improntas dejadas por la Trévede, como podemos ver en este detalle de esta fuente que se conserva en el Museo de Albacete, tanto en el anverso como en el reverso, ya que utilizaron unas trévedes con unas puntas muy gruesas por ambos lados. Y a lo anterior hay que añadir unas decoraciones hechas con pigmentos minerales que contenían óxidos metálicos y permitían añadir color a sus decoraciones. Dependiendo de la época, van a utilizar el óxido de cobalto para el azul, el antimonio para el amarillo, el óxido de hierro para el ocre y el manganeso para el negro. Con una pincelada suelta, como se puede ver en esta imagen, a veces gruesa, presentando en general unos cuidados acabados. Bien, el comienzo de las producciones esmaltadas en Ellín no está nada claro en qué momento del siglo XVI se inicia la fabricación y quiénes fueron los primeros artífices. Hay una serie de interrogantes difíciles de contestar a fecha de hoy, que son los siguientes. ¿Hubo una tradición mudéjar de loza decorada en Ellín que no se conoce por ahora? ¿O fueron alfareros venidos de otros territorios los que se asentaron en Ellín e introdujeron la técnica y el estilo? Por el momento es difícil contestar estas dos cuestiones debido a la escasez de documentación que se conserva del siglo XVI, lo cual impide ofrecer pocos datos precisos a este respecto sobre el origen exacto de estas producciones esmaltadas de esta centuria. La carencia de documentos del siglo XVI se debe a que los protocolos notariales de Ellín que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Albacete solamente se conserva un año, 1594, pero tenemos la fortuna que de ese año ya hay escrituras notariales que aluden a las lozas entrefinas de Ellín.
Y en relación a las actas capitulares de Ellín, la más antigua es del año 1864. Según nos ha informado la archivera municipal de Ellín, hacia 1945, cuando se instalan los juzgados en las dependencias del ayuntamiento, se quita el archivo para hacer sitio y, desgraciadamente, las actas capitulares son destruidas. Por tanto, se perdió muchísima información, no solamente en relación a las alfarerías de Ellín, sino también para estudiar otros aspectos de la vida y de la sociedad de la villa de Ellín durante la Edad Moderna. Si nos retrotraemos en el tiempo y viajamos a la fortaleza de Iso, según indica el doctor Pedro Jiménez Castillo, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, del CSIC, dice que en esa fortaleza de Iso hubo una producción de cerámica local entre mediados del siglo XII y el último tercio del siglo XIII. Señala que la pasta es roja, se encuentra esa arcilla en los paramentos de la fortaleza, como podemos observar en esta imagen de una excavación del año 2022, y además está acompañada de un desgrasante blanco de cuarcita muy llamativo. En la fase más avanzada, en el tercer cuarto del siglo XIII, se encuentra incluso una producción de cerámicas esgrafiadas sobre manganeso, que claramente son una imitación tosca de las piezas así decoradas que se realizaban en las principales ciudades del Reino de Murcia. Pero lo que sí se puede afirmar con toda seguridad es que en Ellín, desde al menos el siglo XV, había una producción de cántaros. La primera noticia es del año 1468, donde comparecen dos cantareros de vecinos de dicha villa, son dos cantareros moros. Habrá que esperar unos años después, a 1487, donde de nuevo información sobre la producción de cántaros. En la ejecutoría del pleito entre el moro David Abraham y la comunidad musulmana de Ellín y Yusat Cantarero. El documento revela no solo la producción de cántaros en Ellín en el último tercio del siglo XV, sino también se deduce por los nombres que estaban en manos de los mudéjares. Gracias a estas referencias documentales, pues se sabe que la fabricación de cántaros estaba asentada en la villa de Ellín, al menos desde el siglo XV, si no antes. Y también la documentación deja claro que el oficio de cantarero siguió ejerciéndose en la villa de Ellín durante el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, en que desaparece. Como se ha señalado anteriormente, por ahora se conoce muy poco sobre el inicio exacto de las producciones esmaltadas en Ellín en el siglo XVI. Una de las primeras noticias que tenemos que aluden a la producción de cerámica estanífera es la ordenanza de la villa de Albacete del año 1547, que se cita el vidriado de Ellín. A través de esta noticia se demuestra que en Ellín se obró género vidriado a mediados de esta centuria, pero ahora bien, habría que preguntarse si sería con cubierta plumbífera o estanífera. Muy probablemente la referencia se refiera a la cubierta estanífera, ya que la plumbífera se estaba produciendo en Chinchilla de Montearagón, que dista, como saben ustedes, a tan solo 17 kilómetros de Albacete, y ya en Chinchilla de Montearagón está documentada las alfarerías con barniz plumbífero desde la Edad Media. Y los argumentos que justifican estas producciones como estaníferas y no como plumbíferas se basan en que la documentación que se ha consultado de los protocolos notariales de Ellín pues hacen referencia al vidriado como barniz estanífero. En el año 1602 tenemos una escritura donde Diego Marín paga 11 ducados al alfarero Pedro Sánchez por la compra de una cantidad de vidriado blanco. Hay que señalar que el término de vidriado para referirse a las piezas con barniz estanífero pues no solamente se utilizó en Ellín, sino también en otros centros productores como Talavera de la Reina, que emplearon dicho vocablo. Después de esta noticia de la ordenanza de la villa de Albacete de 1547, donde se cita el vidriado de Ellín, ya no tenemos más documentos por ahora hasta la década de 1580, donde nos aparecen nombres de alfareros que sabemos que estaban haciendo loza entrefina, entre ellos Pedro Torrente, Pedro Sánchez y Hernando de Zaragoza. Este último está documentado en un contrato de obra en el año 1600,
donde se obliga a fabricar azulejos para revestir la torre de reloj de Caravaca de la Cruz, lo cual corrobora que desde finales de esta centuria los alfares de Ellín estaban en pleno funcionamiento. La época de mayor esplendor de los alfares ellineros se circunscribe al período barroco, a los siglos XVII y XVIII, a tenor de los materiales cerámicos conservados, como podemos ver esta fuente magnífica que se puede ver en la exposición, y también al buen número de referencias documentales, lo que confirma que la actividad alfarera estaba plenamente asentada en la población. Y a ello hay que sumar un documento muy significativo. Se trata del interrogatorio del cuestionario del cartógrafo y geógrafo de Tomás López, que envía desde Madrid a todos los pueblos de España en el año 1786, y a la 9ª pregunta, ¿cuántas fábricas y manufacturas hay en la villa de Ellín?, responden los ellineros que hay 4 fábricas de loza entrefina que producen al año entre 400.000 y 500.000 piezas de todos los tamaños y figuras. Bien, si nos detenemos en esta respuesta, es de gran interés por la información que nos aportan. En primer lugar, nos dice el número de fábricas, que eran 4. El tipo de producción que estaban haciendo, loza entrefina, que no tiene nada que ver a la loza basta que, por ejemplo, podía hacer Chinchilla de Monte Aragón. Y además que producen al año alrededor de medio millón de piezas, nada menos que medio millón de piezas, de todas las dimensiones y tipologías. Esta cantidad, medio millón de piezas, prueba la existencia de una producción que no solamente cubría las necesidades de un mercado local, sino también se distribuían por todas las poblaciones del Reino de Murcia e incluso, como hemos dicho anteriormente, llegaba a otros reinos limítrofes como el de Toledo y el de Valencia. Y todo eso lo sabemos gracias a la documentación y a los registros arqueológicos de otros puntos distantes de Ellín. Tengo que señalar que en el año 1786, cuando se hace este cuestionario, cuando responden los ellineros a todas estas preguntas, Ellín tenía alrededor de 8.340 habitantes y estaban produciendo al año medio millón de piezas. La abundante documentación notarial de Ellín, de nuevo, pues ha proporcionado noticias precisas sobre los arrendamientos y ventas de alfares, la cual es clave porque permite situar los obradores en la trama urbana, como podemos ver en este callejero del año 1892 de Ellín, y conocer quiénes eran sus propietarios. Los alfares se distribuían de forma agrupada entre 2 barrios, el de San Roque y el de la Cruz, ambos situados extramuros de la villa con sendas ermitas homónimas. El lugar de trabajo del alfarero se localizaba en el mismo inmueble donde residía, como corrobora la documentación, y les leo textualmente, cuando dicen: casas de morada en que de presente vive, con su horno de cocer vidriado, molino de moler vedrío, eras y pilas. Bien, pasamos al segundo ámbito de la exposición, al segundo capítulo, que está dedicado a los materiales, los útiles del oficio y los hornos. El barro, como saben ustedes, pues fue la materia imprescindible para los alfares. Procedía de distintos parajes enclavados en los alrededores de la población. En la documentación se señalan 2 zonas, el partido de la baraja y el pago de los barreros, y las escrituras del siglo XVIII que conocemos, que aluden a los arrendamientos de bancales para la extracción del barro, son muy minuciosas en detalles. Se cita, por ejemplo, que una vez cumplido el contrato, el arrendatario lo debía entregar en buen estado para que se pudiera seguir labrando y cultivando. Otro de los materiales que se utilizaban en este caso para preparar la cubierta estañífera era el plomo y el estaño. A través de la documentación notarial se conoce que durante el siglo XVII fueron los arrieros y mercaderes de Ellín los que suministraban el plomo y el estaño a los alfareros ellineros mediante contratos. Estos documentos pues citan que el plomo y el estaño se debe de comprar en las ciudades de Alicante, Murcia, Cartagena, Lorca y en la villa de Linares. Se conservan algunas escrituras, como por ejemplo una del año 1602, que alude a la compra de estaño que hace el alfarero Pedro Sánchez y adquiere 2 arrobas de estaño al precio de 150 reales al mercader Benito Fernández. Pero fue a finales del siglo XVII
cuando los arrieros ya no tendrán el monopolio de suministrar el plomo y el estaño a los alfareros de Llín, ya que son sustituidos por la figura del administrador de la renta de plomo y municiones de del Reino de Murcia. En el Archivo General de Simancas se conserva abundante documentación del plomo que consumían las alfarerías de Llín y sabemos que entre 1780 y 1790 se multiplica por 4 o 5 veces el consumo de plomo con respecto a décadas anteriores. Y en cuanto al transporte de los metales, pues fue a través de caballerías. Una vez que el arriero llegaba a la ciudad de Lorca, el administrador general de la fábrica del plomo le daba licencia mediante un documento que se llama guía. Estos documentos, llamados guías, son muy interesantes por la información que nos aportan. En el recto de la guía, que es el anverso del documento, se recoge el nombre del arriero, el número de arrobas que carga, de allí de Lorca, la fecha y que la entrega se debe hacer al administrador de municiones de Llín. Y en el verso del documento se cita la cantidad de reales que recibe el arriero por transportar el plomo desde Lorca hasta Llín, además de la fecha. Por tanto, las fechas de recogida y de entrega nos está diciendo el tiempo que tardaban los arrieros de transportar el plomo desde Lorca a Llín. Había 30 leguas, unos 147 kilómetros, y tardaban entre 4 o 5 días. A veces podía ocurrir que el arriero sufriera pues, algún contratiempo durante el viaje, bien un robo o que falleciera algún animal de carga. Eso le sucedió a Bartolomé Sánchez cuando el 12 de septiembre de 1782 cargó de Lorca 18 arrobas y 18 libras de plomo en 6 barras y a medio camino, el día 14 en Bulla, se muere uno de los borricos. Allí tiene que dejar 2 barras y llega finalmente a Llín el 15 de septiembre para entregar las 4 barras. Esta anécdota de que se le muere uno de los borricos nos puede hacer sonreír, pero a nosotros nos da muchísima información, ya que constata no solo el tipo de animal borrico, el borrico que acarreaba el plomo, sino también el número de bestias que conformaban una caballería, que eran 3, junto con la cantidad que podía llevar cada una de ellas, que eran 2 barras de plomo. En cuanto a los óxidos metálicos, los habituales de la producción ellinera, dependiendo de la época, eran el óxido de cobalto, el antimonio, el óxido de hierro y el manganeso. De nuevo, las escrituras notariales de Llín nos aportan mucha información de los óxidos metálicos que consumían los alfareros. Por ejemplo, en la imagen tienen un contrato de compra del año 1647, donde el alfarero Felipe Lozano compra a un vecino de Úbeda, a Juan Martínez, 4 arrobas de azul cobalto para pintar vidriado. Esta cantidad, 4 arrobas, son muchos kilos, son 46 kilos de azul cobalto. Entonces nos está diciendo que el alfarero Felipe Lozano pues, tuvo que hacer muchísimas piezas, una cantidad ingente de cerámica para decorar y gastar esa cantidad de azul cobalto. Y además nos indica que este Juan Martínez era vecino de Úbeda. En Úbeda hubo también un centro de cerámica decorada y es muy posible que Juan Martínez suministrara óxidos metálicos a los alfareros ubetenses. En los inventarios de bienes post-mortem de los alfareros, en ocasiones también se recogen los óxidos metálicos que tenían en sus alfares. Así sabemos que Diego Lozano, un alfarero que en 1648 se hace su inventario de bienes post-mortem, nos indica que en un arca de pino con cerradura tenía 2 óxidos, el antimonio y el óxido de cobalto. El arca con cerradura pues, indica que los materiales eran materiales muy apreciados y estaban custodiados bajo llave. En cuanto a los útiles del oficio, de nuevo los inventarios de bienes post-mortem de los alfareros y los arrendamientos de alfares aportan información de las herramientas, de los útiles necesarios para el oficio. En ocasiones sucede que la terminología de los instrumentos de trabajo coincide con la de otros centros productores. Por ejemplo, el tramojil, que era un utensilio largo de hierro que se utilizaba para remover la padilla, los ingredientes necesarios que se tenían que calcinar, como el plomo, el estaño y la arena,
pues ese tramogil no solamente se utiliza, se le llama así en Ellín, sino también en otros centros como Teruel, que ha sido estudiado por Álvaro Zamora, que nos acompañará en este ciclo de conferencias, o también en los centros de Logroño y Haro, que ha sido estudiado por el doctor Enrique Martínez Glera. En relación a los útiles del oficio, como saben ustedes, el torno, que se recoge en la documentación con el término de rueda, era el principal útil del oficio, puesto que configuraba la forma de la pieza. El torno estaría compuesto de un eje vertical, como vemos aquí en la imagen, donde se unirían dos ruedas, una inferior de gran tamaño que tras hacerla girar con el pie transmitiría la rotación a la rueda superior, donde se tornearía la pieza por medio del eje. Este torno de alfarero, que se puede ver en la exposición, procede de los alfares de Chinchilla de Montearagón y perteneció a Antonio Tortosa. Desgraciadamente, para la exposición no hemos podido exponer ningún torno de los alfares de Ellín porque no se conservan, pero gracias a Nacho García, al propietario de la tienda de antigüedades Ayeres de Albacete, nos ha prestado este torno, que es el único torno de alfarero completo que se conserva en la provincia de Albacete y, si me apuran, también de Castilla-La Mancha. La documentación notarial también ha proporcionado referencias sobre los hornos de los alfares. El horno utilizado fue denominado en las escrituras como horno de cocer vedriado, con su padilla, horno de alfar y padilla alto y bajo, y esta última referencia tiene un gran interés porque por una parte alude al horno propiamente dicho, es decir, a las dos cámaras de combustión que estaban dispuestas en vertical, la de cocer, la de arriba, y la de combustión, la de abajo, y por otra parte menciona la padilla, que tendría la particularidad de estar integrada dentro de la cámara de combustión o caldera. La leña utilizada para cocer esas creaciones cerámicas fue la tocha de esparto, que era un tipo, o es mejor dicho, un tipo de planta herbácea que produce una llama muy viva. Y el término municipal de Ellín fue muy rico en esta planta de las familias de las gramíneas. Desde época romana se conoce como el Campus Spartarius. De 4 partes del término, 3 estaban pobladas de atochas, ya que su clima seco y árido favorecía su crecimiento. Y fue habitual que en los alfares hubiera una habitación donde se almacenaban estas atochas, conocida con el nombre de atochero. Pero la planta de las atochas no solamente fue utilizado por los alfareros para combustión, sino otros oficios de Ellín, como los colmeneros, los ganaderos, los agricultores, los yeseros, también hicieron uso de ella. En el año 1783, el rey Carlos III dictó una real orden, y les leo textualmente, por la que se prohíbe la extracción del esparto en rama fuera del reino y también que se arranquen las atochas que lo producen. Los alfareros y otros oficios reclamaron la real orden dictada por Carlos III y en 1784, un año después, el Consejo de Castilla acuerda que se siga haciendo uso de las atochas viejas para sus respectivos oficios. En cuanto a las cobijas, que la función principal era la de proteger las piezas esmaltadas durante su cocción de los humos y las llamas del fuego, en ocasiones también se emplearon como recipientes para almacenar los metales molidos. Sabemos que desde 1647 los alfares de Ellín utilizaban las cobijas en los hornos pues para proteger las piezas. Así nos lo indica el inventario de bienes post-mortem del alfarero Fernando de Zaragoza. Y pasamos al tercer ámbito de la exposición, que está dedicado a la organización del oficio. El oficio de alfarero se organizaba jerárquicamente, al igual que otros, con las figuras del aprendiz, el oficial y el maestro. En un alfar podía haber más de un aprendiz recibiendo al mismo tiempo todos los conocimientos del oficio por parte de su maestro. A veces se firmaban las llamadas escrituras de aprendizaje, que es el documento que tienen ustedes en la imagen, que era un contrato en el cual se exponían los derechos y obligaciones de cada una de las partes, es decir, del maestro y del aprendiz. La duración de las enseñanzas no siempre era igual, oscilaba entre un mínimo de 3 años y medio y un máximo de 9 años.
Y según se desprenden de estas escrituras notariales, el maestro se comprometía con el aprendiz a enseñarle, y les leo textualmente, el dicho oficio de alfarero, lo que su ingenio alcanzare, sin encubrirle cosa alguna. Una vez cumplido el periodo estipulado de aprendizaje, se accedía a oficial, siendo un grado intermedio entre el aprendiz y el maestro. Para obtener el título de maestro había que hacer un examen, tal y como indican las escrituras de aprendizaje que hemos visto anteriormente, donde se cita maestro examinado o maestro examinador. Y ser maestro era un requisito imprescindible para poner un obrador. Y hay que señalar que los alfares también podían estar regentados por mujeres, y así sucedió en el año 1661, cuando doña María Fernández Montesino, enviuda de su marido, el alfarero maestro Felipe Lozano, y ella se queda frente al taller con un oficial al frente. Además, tenemos nombres de otras alfareras, como Juana Padilla, en el siglo XVIII, que forma parte, bueno, pues de una familia de alfareros, los Padillas, que tenemos documentados desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Y pasamos al cuarto ámbito de la exposición, titulado la comercialización. Toda producción necesita una comercialización, que se analiza a través de los clientes y de los encargos. Tal y como se ha señalado a lo largo de la conferencia, las cerámicas esmaltadas de Yin no solamente cubrieron las necesidades de un mercado local, sino que también estuvieron presentes en todas las poblaciones del Reino de Murcia, y además en reinos limítrofes como Toledo y Valencia. Tal es así que lo demuestra la documentación conservada en los archivos, que a veces especifica la extensión de las zonas de venta, y los materiales arqueológicos hallados en las excavaciones realizadas en las 2 últimas décadas en los conjuntos urbanos de Murcia, Cartagena, Lorca, Cejín, Tobarra, Albacete, Jumilla, entre tantos otros, lo que permite conocer la verdadera entidad de este centro productor y el aprecio de su cerámica por parte de sus clientes. Los testimonios más tempranos de encargos de cerámica esmaltada se fechan a finales del siglo XVI y hacen referencia a azulejos para revestir las torres de edificios y también como solados para palacios episcopales. A finales del siglo XVI, en el año 1600, el concejo de Caravaca de la Cruz encarga al alfarero Hernando de Zaragoza 1.200 azulejos para revestir el chapitel de la torre del reloj. A mediados del siglo XVII, en 1652, el alfarero Felipe Lozano recibe un encargo por parte de la parroquia de Yecla de una serie de azulejos azules y blancos para revestir este chapitel ochavado que ven ustedes en la imagen de la parroquia. Desgraciadamente, estos azulejos azules y blancos no nos han llegado a día de hoy. Y en el año 1680, por citar otra escritura, entre otras que se conservan, el alfarero Salvador de Zaragoza recibe un encargo nada menos que de 7.000 azulejos azules y blancos por parte del obispo de la diócesis de Cartagena, Francisco de Rojas y Borja, para los solados del palacio episcopal. Desgraciadamente, este palacio no se conserva porque a mediados del siglo XVIII se derribó para construir uno nuevo, lo cual, pues bueno, se perdieron los azulejos sellineros que decoraron sus dependencias. Quiero que se fijen que tenemos 2 alfareros que tienen el mismo nombre, el mismo apellido, Hernando de Zaragoza en 1600 y en 1680 Salvador de Zaragoza. Es esa familia de alfareros, los Zaragoza, que tenemos documentadas desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. Pues bien, Hernando de Zaragoza fue el abuelo de Salvador de Zaragoza. Los alfares de Yin contaron durante la Edad Moderna con importantes clientes, fueron el poder religioso, el clero regular y el secular, el poder civil, los concejos, las cofradías, los artífices como los escultores, los pintores y los plateros, las profesiones liberales, los boticarios, los notarios y los escribanos, junto con otros grupos sociales más modestos, los cuales las emplearon para su vida cotidiana. Uno de los escenarios donde siempre estuvo presente las lozas sellineras fueron los conventos de la diócesis de Cartagena. Sin duda, las comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, fueron los principales clientes de los obradores sellineros.
Las fundaciones conventuales de la propia ciudad de Murcia, como las capuchinas, las agustinas, los juandedianos, los dominicos, mercedarios, las justinianas, fueron verdaderos consumidores de vajillas que estaban destinadas a cada una de las dependencias conventuales, lo que pone de relieve la importancia de las órdenes religiosas como clientes de los alfares de Llín. Se conserva un singular conjunto de 13 platos con nombres de religiosas procedentes de la vajilla de uso de refectorio del convento de las Capuchinas de Murcia. Estos 5 platos que tienen ustedes en la imagen se pueden ver en la exposición, nos lo han prestado el Museo de Bellas Artes de Murcia. Y bien, cada una de las profesas del convento de las Capuchinas fue propietaria de un recipiente personalizado con su nombre que contendría la comida de ingesta diaria. De esta manera los platos no se mezclaban con lo de las otras religiosas y así evitaban posibles contagios de enfermedades. Pueden observar ustedes que están decorados con una gran sencillez. Llevan pintado en azul cobalto el nombre de la religiosa en el centro del campo decorativo y un filete en azul en el borde. Gracias al libro de la Fundación del Convento de las Madres Capuchinas de Murcia, de entradas, profesiones y muertes, se puede fechar este conjunto de 13 platos que se conserva en el primer tercio del siglo XIX, entre los años que profesaron y murieron las religiosas. Los nombres registrados en los platos van precedidos del tratamiento Sor y seguidamente el nombre simple o compuesto de la monja, como podemos ver, Sor María Teresa, Sor Ana Francisca, y en algunas ocasiones se añade el apellido paterno, Sor Josefa María Jiménez o Sor María Leandra Alegría. Hubo otros clientes, en este caso de profesiones liberales, como Antonio de Orea, que fue un escribano de la villa de Albacete y fue propietario de una vajilla manufacturada de Llín, con la particularidad de que las piezas estaban personalizadas con su nombre. En el inventario de bienes post-mortem del año 1725, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, se recoge que la vajilla que componía su mesa era muy diversa tanto en formas como en cuanto a producciones. Además de las lozas de Llín, estaban presentes piezas talaveranas, piezas genovesas y valencianas, las cuales convivían diariamente en el servicio de mesa. El ajuar de cerámica de Llín se componía, como pueden leer ustedes en esta imagen, de 3 zafas de Llín pintadas, una fuente grande de Llín y 12 de platos de Llín pintados con el nombre de Antonio Orea y 18 escudillas. Por tanto, se trataba de un conjunto destinado, me refiero a las piezas de Llín, tanto a la vajilla de mesa como al aseo personal. También los artífices del barroco de la ciudad de Murcia, tanto escultores, pintores como plateros, pues utilizaron la loza manufacturada y llinera para su vida diaria. Tal es así que Francisco Salcillo, calificado por sus contemporáneos como el escultor del mayor crédito de este reino, fue propietario de varias piezas de loza de Llín, tanto para la mesa como para el aseo personal. En su inventario de bienes post-mortem se recoge que tenía 3 fuentes de Llín y una zafa de Llín grande. Aquí nos está diciendo el tamaño de la zafa grande, que oscilaría entre 40 y 50 centímetros a tenor de los ejemplos conservados. La loza de Llín pues, era perfectamente reconocida en la ciudad de Murcia. Además, las cofradías pues, fueron consumidoras de estas producciones cerámicas esmaltadas, como la real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, que encargó una vajilla de mesa para el adorno del paso de la Última Cena, que fue ejecutado por Francisco Salcillo en el año 1761. De esta primitiva vajilla no se conoce el número exacto de piezas que la conformaban, ni tampoco las formas que la componían, pero no obstante es muy posible que hubiera desde platos para cada uno de los apóstoles que vemos en la imagen junto con Jesús. Además, la mesa estaría decorada con grandes fuentes bicolores y tricolores y también habría jarros, tazas, saleros, especieros, es decir, todo un repertorio de formas abiertas y cerradas que junto con los alimentos engrandecerían el paso del escultor.
Se debió de encargar entre 1761, que es cuando Francisco Salzillo entrega el paso de la Última Cena a la cofradía, y 1785, que es cuando se introducen las primeras vajillas de plata. La vajilla de loza de Llín funcionó en esos 20 años. ¿Y qué pasó? Pues bueno, debido al traqueteo del paso, en las procesiones del Viernes Santo, la vajilla de cerámica se fracturó y se sustituyó por la de plata. Y pasamos al quinto ámbito de la exposición, que está dedicado a las producciones. La producción ellinera se caracteriza por una gran variedad de formas, se destinaba principalmente al servicio de mesa, pero también a la higiene personal, a usos farmacéuticos y religiosos. En la clasificación de formas abiertas se han diferenciado 8 tipos: escudillas, platos, fuentes, vacías, zafas, junto con sus variantes. En las formas cerradas se han diferenciado 9 tipos: aguamaniles, botes, orzas, jarras de 2 asas, jarros con sus variantes y en otras formas una benditera. De nuevo, los inventarios de bienes post-mortem de los alfareros nos dan información de las tipologías cerámicas que había cuando ellos fallecieron. Por ejemplo, en el inventario de bienes post-mortem de Diego Lozano del año 1648 presenta un doble interés. Por un lado, se registra un repertorio muy heterogéneo de los tipos cerámicos que se producían en su alfar, y por otro lado ofrece el número de piezas de cada una de las tipologías cerámicas que quedaron almacenadas en su obrador a su muerte, siendo estas formas, las abiertas y cerradas, las de uso más habitual que los habitantes del Reino de Murcia demandaban. Las piezas en este ámbito se agrupan en 4 bloques. Por una parte, en loza blanca, que no llevan ninguna decoración de óxido metálico, solamente esa cubierta estanífera que podemos ver en la imagen. La loza bicolor, donde se utilizan 2 óxidos metálicos para decorarla, el óxido de cobalto y el óxido de hierro, que da el ocre. La loza tricolor, donde se utiliza el óxido de cobalto, el óxido de hierro y el manganeso para el negro. Y la loza azul, donde solamente se utiliza el óxido de cobalto, son lozas monócromas, y se utiliza el claroscuro en azul en algunos de los motivos decorativos, como podemos ver en estas 2 piezas, para crear profundidades en los motivos que se representan. Los motivos ornamentales desarrollados en las lozas se dividen en 20 series decorativas, pero no en todas se representan las mismas decoraciones. Las riquezas de los motivos representados indican el variado muestrario decorativo que los pintores ceramistas ellineros llevaron a cabo para ornamentar sus producciones. No cabe duda que los repertorios ornamentales más diversos pintados son los vegetales, como podemos ver en esta imagen, por lo que son numerosas las series decorativas que se han creado. Algunas de estas series son las de las hojas de lecho y flores de 4 pétalos, que es la imagen que tenemos a la izquierda, que se representa en una fuente de la colección Ángel Revuelta, que se puede ver en la exposición, y esa decoración de flores de 4 pétalos y hojas de lecho la podemos ver que se desarrolla en el ala de la fuente. En relación a esta serie, existe una conexión con el siglo XVII de la zona Ligur, con la serie caligráfico-naturalístico, aunque con un carácter muy propio. Otra de las series decorativas es la que se denomina hojas de palmera, y no es de extrañar la representación de las palmeras en las lozas de Llín, ya que este tipo de árbol tuvo una gran proliferación y un gran desarrollo en el paisaje huertano del Reino de Murcia, ya que la temperatura y la humedad fueron factores idóneos para su desarrollo y explotación por los variados recursos que ofrecía. Además, cabe citar que los viajeros extranjeros de principios del siglo XIX aluden a la abundancia de palmeras que observan a su paso. Otra de las series decorativas que aluden a motivos vegetales
es la que conocemos con el nombre de ramillete, donde se diferencian dos subseries, el ramillete de hojas y el ramillete floral. El ramillete de hojas, que se representa en esta bacía, que se conserva en el Museo de Albacete, vemos que se compone de hojas romboidales, donde el ramillete ocupa todo el campo decorativo. Este mismo tipo de hoja geométrica fue utilizada en las decoraciones de las lozas de Delft en el siglo XVIII. Y el ramillete floral, que vemos en esta pieza de la derecha, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, pues los ramilletes florales se caracterizan por la existencia de una diversidad de ramos en los que se combinan todo tipo de flores y hojas carnosas, ocupando la totalidad del campo ornamental de las formas abiertas, llegando incluso a un cierto horror vacui por su excesiva decoración. Si nos detenemos unos instantes en este plato, que como les he dicho nos ha prestado generosamente el Museo Arqueológico Nacional para la exposición, se trata de una pieza muy singular tanto por su forma como por su decoración. Es la única pieza que se conoce a fecha de hoy con ese borde mistilíneo. En el fondo se representa ese exuberante ramo floral donde se combinan diferentes tipos de flores. Este tipo de flores son típicas de Yin, y además se combinan con esas hojas carnosas que pueden apreciar ustedes. Jaume Coll pues asocia esta decoración a motivos de las lozas de Triana. Y el ala se decora a base de líneas paralelas ligeramente curvas en azul y ocre que repiten la forma mistilínea del borde, junto a una cenefa a peducci que abraza todo el motivo de ramillete floral. Aquí tienen ustedes un detalle de esa cenefa a peducci que está formada por trapecios y triángulos en su interior, que está tomada de una serie decorativa ligur que se desarrolla en el primer tercio del siglo XVIII, tal y como apuntó la conservadora María Ángeles Granados Ortega. Por tanto, los alfareros de Yin tuvieron que conocer alguna cerámica importada del territorio italiano ligur, o bien de forma indirecta a través de algún otro foco peninsular, plasmando las reinterpretaciones de este motivo en sus producciones. Pero lo que sí es sabido es que a la capital del reino, a Murcia, llegaba mucha cerámica ligur, y no es de extrañar ya que durante los siglos XVI y XVII hubo una presencia muy importante de familias genoveses afincadas en la ciudad de Murcia que se dedicaban al comercio de la seda, concretamente al comercio de la seda pesada, que la compraban en el Palacio del Contraste para luego exportarla mediante la creación de compañías comerciales a las Indias. Por tanto, hubo grandes flujos comerciales entre las dos penínsulas del Mediterráneo, la ibérica y la itálica, durante la Edad Moderna, estableciéndose el comercio con Murcia a través del puerto de Alicante durante el siglo XVI y con el puerto de Cartagena a mediados del siglo XVII. Otra de las series decorativas con motivos vegetales es la Gran Flor, donde podemos ver en esta fuente de la colección Ángel Revuelta esta maravillosa flor pintada con la técnica del claroscuro en azul, y alrededor aparecen estos ramilletes de hojas romboidales que hemos visto anteriormente. O esta otra serie de la Flor de Adormidera de la colección Ángel Revuelta, donde vemos esta flor de la adormidera que también aparece representada en otros centros productores como Talavera de la Reina y Barcelona. Y para cerrar las series decorativas con motivos vegetales, les pongo la serie de la colleja, que según indican López Precioso y Abraham Rubio Celada, que son los primeros autores, los primeros investigadores que estudian la loza ellinera y publican en el año 2009 una monografía titulada La loza esmaltada ellinera, una gran desconocida en la cerámica española, pues señalan que la serie de la colleja se trata de una de las decoraciones que más ha permanecido en la memoria de los habitantes de Yin, como la que caracteriza a la típica cerámica esmaltada obrada en el municipio. Este motivo de la colleja tan popular, pues como saben ustedes, es una planta herbácea que se come como verdura y es típica de la gastronomía manchega.
Pero también existen otros motivos, además de los vegetales, como son las arquitecturas, que las vemos representadas en estas dos maravillosas piezas, en esta zafa que tienen ustedes a la izquierda del Museo de Albacete, cuya torre es la marca de la exposición. Son piezas personalizadas, podemos leer el nombre de la propietaria, soy de mi señora, doña Josefa Encomendador, o en esta fuente de la colección Ángel Revuelta, que se puede ver en la exposición, donde vemos que aparece representado un castillo. En ambas piezas, tanto la torre como el castillo están coronadas por las aves, y como motivos secundarios aparecen motivos vegetales, como son estos árboles de 3 pisos que abrazan y enmarcan la composición. Y en este caso, en la zafa del Museo de Albacete, son esos exuberantes ramos florales pintados en azul cobalto y en óxido de hierro, que da una sensación de horror vacui por la excesiva decoración que presenta el campo decorativo. Es decir, estamos en la época del pleno barroco, cuando los alfares de Jean están produciendo ese 500.000 de piezas. Pero también están presentes otras series decorativas, como la que denominamos zoomorfa, donde los alfareros ellineros representaban leones, ciervos, toros, pájaros, perros y los característicos gallos que podemos ver en esta fuente del Museo Cau Ferrat. Estos gallos los representan con estas crestas piramidales y dentadas, y también con una gran cola, con las hoces bien marcadas, tratadas con la técnica del claroscuro en azul. Es una pieza personalizada, aparece el nombre de la propietaria, soy de María Josefa, y el año de su ejecución, que aparece pintado entre las patas, 1819. También tenemos la serie decorativa de la figura humana. Esta figura femenina podría representar pues algunas danzas de alguna población del Reino de Murcia, pero haciendo alusión a la naturaleza y la vida. Este plato es de la colección Ángel Revuelta y se puede ver en la exposición. O también están los temas heráldicos, bien los religiosos o civiles, como podemos ver en esta fuente del Museo Arqueológico Nacional, donde se representa la heráldica civil de la familia Serrano Aguado, que según las investigaciones que se han realizado, se conoce que los Serrano Aguado fue una familia muy importante que se dedicó al comercio de la seda en Murcia, y además don Nicolás fue regidor del concejo murciano. Y aquí, si se fijan ustedes, aparece esa cenefa Peducci que hemos hablado anteriormente, que está formada por trapecios y triángulos con puntos en el interior. Entre otras series decorativas tenemos los motivos religiosos, como esa pila bautismal del Santuario del Cristo del Saúco, donde en su interior se puede leer pila bautismal del Saúco, o esta benditera del Museo Arqueológico Nacional, donde vemos representada la cruz de Caravaca, símbolo de protección de todos los males. Es decir, hubo una gran devoción por la cruz de Caravaca en el Reino de Murcia. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso y señalar que una de las singularidades de Jean con respecto al de otros centros productores es que las decoraciones de las piezas aparecen solamente en el anverso, en el interior. El reverso está esmaltado, no lleva decoración. En cambio, otros centros productores, como pueden ser Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, Muel, Villafelice, Teruel, las pilas bautismales y los cuencos se decoran tanto en el interior como en el exterior. Las escrituras expuestas, que pueden leerse en las cerámicas de Jean, son una fuente documental de gran interés por la rica y variada información que proporcionan, ya que si no hubiesen sido representadas careceríamos de ellas, lo cual conllevaría por desconocer muchos aspectos de la sociedad y de la cultura de la edad moderna y contemporánea. Se tratan de piezas hechas por encargo, independientemente del uso de la función que tuvieran. Unas aluden a los propietarios, a los nombres de pila. Este tipo de leyendas son muy numerosas, se conservan un gran número de piezas personalizadas, especialmente en formas abiertas como zafas y fuentes, donde se puede leer en letras capitales el nombre del dueño. Esta información es muy interesante para investigar quién fue el propietario, dónde nació, con quién contrajo matrimonio o dónde falleció. Todo ello a través de la consulta de los libros sacramentales, del libro de bautismos, del libro de matrimonio y de defunción. En la imagen que tienen ustedes a la izquierda, esta fuente se conserva en el Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia.
aparece el nombre en letras capitales del doctor don Antonio Carpena. Pues bien, según la investigación realizada, sabemos que Antonio Carpena fue oriundo de Yecla, estudió en la Universidad de Orihuela, obtuvo el título de bachiller en medicina en 1728 y en 1760 ejerció la profesión de médico en su villa natal. Se trata de una pieza de aparato no solamente por la inscripción, sino también por el sentido vertical, como pueden ver ustedes, de su diseño. Además, si se trata de personas que ocuparon cargos relevantes en su época, en ocasiones se puede averiguar algunos aspectos de su biografía y reconstruir parte de su vida, como ocurre con algunas piezas donde están presentes los nombres propios de religiosos. Del monasterio del convento de la Madre de Dios de Murcia, que es de la Orden de las Justinianas, procede esta azafa que se conserva en el Museo de Bellas Artes de la ciudad, donde en el interior aparece una leyenda que dice: para el uso de la Madre Sor Teresa María Pérez Abadesa. Pues bien, sabemos que esta religiosa fue abadesa del convento entre el año 1833 y 1854. Por tanto, la azafa se hizo en ese arco temporal, en esos 20 años. Y además nos dice no solamente el nombre de esa religiosa, sino que fue abadesa del convento de las Justinianas. Otras de las leyendas aluden a los edificios eclesiásticos, como podemos ver en esta pila bautismal que procede de la iglesia de San Pedro de Murcia y se conserva en el Museo de Bellas Artes y se puede ver en la exposición. En el interior pueden ver ustedes la leyenda San Pedro. Pues bien, gracias al libro de cuentas de fábrica de la iglesia sabemos que en el año 1790 la parroquia encargó a los alfares de Llín esta pila bautismal y se pagó por ella 24 reales. Como ven ustedes, se representa el emblema de San Pedro, las llaves cruzadas y la tiara compuesta por 3 coronas. Otras leyendas aluden a los espacios conventuales, como podemos ver en esta magnífica fuente que procede del monasterio de Santa Clara de Llín, donde en la parte inferior se lee la leyenda provisoria. La provisoria era el lugar donde se habituallaban los alimentos, las provisiones. Al cargo estaba la provisora, que era uno de los oficios de la comunidad, cuya función era proveer los alimentos necesarios que la comunidad consumía diariamente. Pues bien, en esta fuente, que tiene 54 centímetros de diámetro, que es una de las más grandes que se exhiben en la muestra, las religiosas, la provisora, allí almacenaba las frutas y verduras que eran necesarias para la comunidad. Otra de las piezas, en este caso esta azafa, aparece el nombre de la función del uso que tenía. Se puede leer para lavar los purificadores. En esta azafa se lavaban los purificadores, los paños de lino, utilizados para enjuagar y purificar el cáliz. La pieza se encontraba en la sacristía y era allí donde la sacristana pues lavaba los purificadores que diariamente el sacerdote pues había utilizado para consagrar el cáliz. La primera agua, según nos ha dicho la Madre Superiora, al estar considerada sagrada, la arrojaban a una tinaja y la de los enjuagues la echaban al huerto. Y ya para terminar el tema de las piezas que hablan, de las leyendas, que no les he dicho todas, quería cerrar con las leyendas joviales. Existe un ejemplo muy singular, por ser la única hasta el momento, que dice beber cabrones. Este cuenco fue comprado por la Asociación de Amigos del Museo de Albacete en el año 2016 y lo donó a la institución, es decir, lo compraron todos ustedes para este museo. Y la inscripción de beber cabrones es una invitación orgiástica donde el animal representado, el toro, por excelencia es el símbolo del cornudo, está invitando a beber a todos los cabrones para que olviden sus problemas, es decir, beber para olvidar. El cuenco contendría algún líquido como una bebida preparada para alguna fiesta popular de Llín o de alguna otra población del Reino de Murcia. Bien, y además de las cerámicas que hemos visto, tanto de formas abiertas como cerradas, los alfares de Llín también obraron cerámica arquitectónica, que es la aplicada en interiores y exteriores de edificios, con una función decorativa y de revestimiento. Se clasifica en 3 bloques.
en primer lugar, la azulejería, que se aplicaba a los pavimentos, a los recubrimientos de chapiteles, a paneles devocionales, al Vía Crucis, a los frontales de altar, a los azulejos de nombres de calles, de numeración, de viviendas, etc. En cuanto a los pavimentos, se pueden distinguir tres tipos. En el primero se combinan losetas de barro bien de formato cuadrado u octogonal con olambrillas, que indistintamente se utilizó para edificios religiosos y civiles. Este tipo de pavimentación no solamente se manufacturó en el centro de Yin, sino también en otros centros como Valencia, Triana, Granada o Aragón. En la imagen tienen ustedes un detalle del pavimento del camarín del santuario de Rosario de Yin. Este pavimento está compuesto de la combinación de tres tipos de piezas cerámicas. Por un lado, las losetas de barro octogonales, como pueden ver aquí, de olambrillas cuadradas y olambrillas triangulares. Según indica Rubio Celada y López Precioso, que publicaron este pavimento, ellos inventariaron un total de nada menos que de 762 olambrillas de dos modelos diferentes. Unas llevan el motivo decorativo inscrito en este círculo, y en cada una de las esquinas se representan palmetas en reserva, y otras de las olambrillas, la decoración ocupa todo el campo decorativo, como podemos ver en esta olambrilla de la derecha, y el borde lleva un fileteado en azul. El repertorio decorativo de las olambrillas, de esas 762 olambrillas, es muy rico porque se representan desde motivos vegetales, como pueden observar ustedes, hasta figuras zoomorfas y antropomorfas, pasando por motivos alegóricos y geométricos e incluso leyendas. Rubio Celada y López Precioso apuntan como posibles autores del pavimento el matrimonio formado por Rafael Padilla y Catalina Pérez, además de María de Villote, que era la mujer del alfarero Benito Padilla González. Atestiguan esta atribución debido a que en el pavimento aparecen estas dos olambrillas donde se registran el nombre de los alfareros. En el segundo tipo de pavimento solamente se utilizó un modelo de azulejo, es el llamado azulejo de cuarto, es decir, se necesitan 4 iguales, como podemos ver en la imagen, para formar un dibujo. En este azulejo aparece un motivo vegetal, estas flores que están pintadas en azul cobalto y con esos rayados paralelos en ocre, y bueno, pues arrancan de este tallo estilizado, y a ambos lados estas hojas carnosas también pintadas en azul cobalto y en ocre. Pues bien, estos azulejos de cuarto los podemos ver representados en el pavimento del camarín del convento de las Madres Carmelitas de Caravaca de la Cruz. Y en el tercer tipo de pavimentación están los llamados azulejos de cartabón, que están divididos por una diagonal, como pueden apreciar, la mitad esmaltados en blanco y la otra mitad pintados en azul cobalto, cuyas combinaciones generaban multitud de formas geométricas, rombos, triángulos, cuadrados, rectángulos, entre otros. Este pavimento se conservan los restos del naufragio en el coro bajo del convento de las Madres Carmelitas de Caravaca de la Cruz, donde vemos que están dispuestos en espina de pez. Y además de fabricar azulejos, los alfares de Yin también manufacturaron placas. Por un lado, placas funerarias para lápidas, y por otro lado, placas devocionales. Aquí tenemos un ejemplo de una placa devocional con la Cruz de Caravaca, que apareció hace escasamente 4 meses, cuando estaban restaurando una fachada de una vivienda en Cejín. Pues bueno, apareció esta placa porque estaba enfoscada con una capa de yeso. Vemos que se representa la Cruz de Caravaca, símbolo de protección de todos los males, y aparece abrazada con estos ramilletes de flores y de hojas, que esta misma decoración vegetal está representada en las lozas, en las zafas y en las fuentes.
Y junto con las placas y los azulejos también obraron tejas, y sabemos que en el año 1777 la iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla encargan 1.500 tejas para revestir la cubierta de la capilla mayor de la parroquia. Este dato lo dio a conocer Luis Guillermo García Saúco y Alfonso Santamaría en el año 1981, cuando publican la monografía de esta parroquia. En aquella época, en 1981, cuando publicaron el libro, pues nada se conocía sobre este centro productor. Y llegamos al final de la exposición caminando a través de este pavimento de azulejos de Yin del siglo XVIII y que hemos reproducido en este vinilo pisable para llegar a la última pieza que se exhibe en la muestra. Se trata de una espléndida cruz de azulejos con el borde dentado que procede de la fachada de una vivienda de la calle Villores de Yin. Actualmente se conserva en el Museo de la Semana Santa de la ciudad y que generosamente nos han prestado para la exposición. En la base de la cruz, como pueden observar ustedes, aparece una leyenda en letras capitales que dice «Memento mori en nunquam peccabis», año de 1721. Y una calavera con dos tibias cruzadas. Esta inscripción, esta leyenda, es una expresión latina que se interpreta como «recuerda que vas a morir y nunca pecarás», anunciando el término de la vida que no se puede evitar. Se trata de un tópico o leyenda frecuente, por ejemplo, en la pintura de vanitas de la época barroca. Y ya para concluir la conferencia, leo textualmente que la loza de Yin no solo era arte, sino también la expresión de la identidad territorial, la de un pueblo, el Yin, cuyas piezas nos cuentan con orgullo la historia de un oficio que convertía lo cotidiano en extraordinario. Hoy esta exposición celebra el legado de estos alfareros, hombres y mujeres, que durante generaciones se dedicaron en cuerpo y alma al bello oficio del barro. Estas hermosas cerámicas esmaltadas nos permiten rescatar sus historias del olvido y se muestran por primera vez en todo su brillo y esplendor. El Yin nos recuerda que en cada alfar el barro cobra vida y el arte se convierte en eterno. Muchas gracias. Pues nada.